Hola, muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a la tercera y última mesa del ciclo de conferencias Conecta y Transforma, Resistencias actuales de las disidencias sexogenéricas. Mi nombre es Miriam Carrillo Barragán y me acompaña Joaquín González en los controles. En la mesa de hoy abordaremos el tema Retos del siglo XXI, estigmas, desigualdad y exclusión. Antes de presentar a la persona moderadora que nos apoyará en coordinar la mesa, les recuerdo que con solo participar en el ciclo pueden ganar fabulosos premios, como una batería portátil y un ajolote de peluche. Para poder participar, les recuerdo las reglas de nuestro sorteo. Al terminar la conferencia, tienen 5 minutos para llevar a cabo el registro de asistencia para obtener la constancia de participación. Si cumplen con 2 asistencias y contestan correctamente la pregunta sobre la mesa redonda, se genera un boleto para participar en el sorteo de premios. Recuerden que deberán seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @conocimiento-UAM. Y es muy importante que se presenten físicamente en la Rectoría General de la UAM para que les podamos entregar el premio. Ahora sí, les presento al moderador de la mesa, el maestro Miguel Corral Estrada. Él es maestro en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Además, es profesor del Centro de Estudios Sociológicos en el Diplomado de Relaciones de Género de la UNAM. Ha sido vocal del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA en diferentes periodos, del 2009 al 2011 y de 2017 a 2022. Además, es delegado mexicano en temas de VIH ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en los años 2011 y 2021. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Ahora Miriam? sí. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con ustedes, con las personas que nos acompañan en la mesa y con todos quienes nos están viendo. Gracias, Miguel. Ahora sí te dejo el control de la mesa, el micrófono de la mesa, para que puedas presentar a las personas participantes y podamos disfrutar de esta conversación. Buenísimo, Miriam. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera presentar a la maestra Diana García Ordóñez de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Ella es maestra en estudios de la mujer por la UAM, así como profesora en psicología por la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Colabora también en CIPAM, Salud Integral para la Mujer, una reconocida organización con perspectiva feminista que trabaja asuntos de salud sexual y reproductiva. Ella forma parte del programa de investigación Acción Feminista y colaboró con la Agencia para las Poblaciones de Naciones Unidas en la iniciativa Spotlight, enfocada en la prevención de feminicidios y la violencia basada en género. Bienvenida, Diana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Encantada de estar aquí. Muy bien. A continuación también queremos presentar al doctor Ricardo Baruch Domínguez. Él es doctor en ciencias por el Instituto Nacional de Salud Pública. En la actualidad se desempeña también como presidente de la Asamblea Consultiva del CONAPRED. Participa en proyectos de investigación e implementación en la Oficina Regional de ONU-SIDA y con la Clínica Viva de VIH, así como también colabora con diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Hola Ricardo, qué gusto que estés en esta mesa con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, todas, todes. Un gusto compartir con el panel y también con las personas que nos escuchan o nos ven. Bienvenida. Y bueno, por último, también deseamos dar la bienvenida al doctor César Torres Cruz. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM y actualmente se desempeña como secretario académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Bienvenido, César. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todos. Para mí es un gusto enorme regresar a casa, a la UAM, y un gustazo también compartir con este panel.
Buenísimo, bienvenido, César. Muy bien, pues ahora voy a dedicar un tiempo para poder introducir la sesión del día de hoy. Ustedes saben que esta mesa llamada Reconocimiento de las Disidencias Sexogenéricas, una mirada interseccional, es parte también de un espacio más amplio llamado, Reconocimiento de las Disidencias Sexogenéricas, y la mesa de hoy titulada Retos en el siglo XXI, Estigmas, Desigualdad y Exclusión. Eh, Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, comentarles también que en esta mesa nos vamos a centrar particularmente en la discusión relacionada con los asuntos de las sexualidades no normativas en México, también en asuntos relacionados con el VIH y con la respuesta nacional, la respuesta en materia política, en materia comunitaria sobre el VIH, pero siempre también pensándolo en un contexto globalizado, es decir, cómo los fenómenos o las situaciones que acontecen hoy en día a nivel político, a nivel económico, a nivel global también influyen de cierta forma, tienen impacto también en las realidades que vivimos en México las personas de la diversidad sexual, pero también las personas que vivimos con VIH, ¿no? Y en ese sentido me gustaría comenzar dando un panorama general de la situación actual del VIH, pero también de la diversidad sexual en el país. En ese sentido, hay que recordar que según el informe del Centro Nacional de SIDA, al cerrar el año 2023, en México había 380,000 personas viviendo con VIH, es decir, 3 de cada 10 personas en México viven con el VIH. Llama la atención también, como pueden ver en la primera tabla, cómo resaltan la inclusión de los hombres trans en esta estadística. Tradicionalmente, la epidemia del VIH en el país se había concentrado en algunas poblaciones clave, como las que podemos ver en la pantalla, y particularmente resaltar cómo los hombres que tienen sexo con hombres y hombres trabajadores sexuales que también suelen ser hombres que tienen sexo con hombres suman un 20% de población viviendo con el VIH. Y también podemos observar cómo una de las poblaciones más afectadas pues es la comunidad de las mujeres trans, con un 9% de incidencia de casos de VIH entre la población. En la parte de abajo de la pantalla podemos observar cómo en México en la actualidad vivimos 5 millones de personas que nos autodefinimos con una orientación sexual, identidad de género LGBT. En ese sentido, especificar que 26.5% nos autopercibimos o nos consideramos como homosexuales y gays, y 34.8% se consideran personas trans, ¿no? Esto sobre todo trayéndolo a colación o resaltando estas dos poblaciones en lo que tiene que ver pues con la epidemia del VIH, al ser poblaciones consideradas clave. La siguiente, por favor. En primer lugar, esta mesa es un marco a partir del cual podemos reflexionar acerca del estigma del VIH y las violencias de las personas de la disidencia sexogenérica, particularmente pensar cómo el enfoque biomédico tradicional de la respuesta nacional al VIH en nuestro país ha posicionado la noción de riesgo y cómo esta noción está asociada también a aspectos como la culpa, el miedo, la vergüenza, incluso el pecado. Y lo que nos surge preguntarnos es cómo la manera en la que nos hemos llevado, si no es acaso la manera en la cual hemos conducido la respuesta del VIH desde este ámbito biomédico, también en cierta medida ha ayudado a reforzar los estigmas y la discriminación y las violencias que sufrimos las personas de la diversidad sexual, ¿no? En ese sentido, surge la pregunta de qué pasaría si en lugar de centrarnos en el riesgo cuando hablamos del VIH, aparece el placer en la ecuación acerca de la salud sexual. En segundo lugar, pasaremos a la siguiente diapositiva. También nos invita en los panelistas que ahora nos acompañan, las y los panelistas que nos acompañan, a pensar acerca de la respuesta nacional del VIH y el papel de los activismos.
En ese sentido, es importante rescatar el enfoque de equidad para la justicia social en la respuesta nacional de VIH. ¿Qué quiere decir eso? Trata de poner sobre el centro de la respuesta del VIH no solamente a las personas consideradas parte de la población clave, sino también radica en pensar en la importancia que tiene hacer notar o hacer visibles esas diferencias de sexo, raza, género, que hay dentro de las poblaciones clave. Y en ese sentido, eso nos implica pensar también cómo podemos ajustar los programas de VIH o las políticas de VIH, el presupuesto también, por supuesto, en atender las necesidades específicas de las poblaciones que, siendo parte de los grupos considerados clave, son de las que más sufren los peores efectos de la epidemia del VIH, ¿no? Y en ese sentido también hablar del papel de los activismos y pensar una cuestión que resulta necesaria ahora en una coyuntura en la cual parece que mucho del activismo o mucho de lo que sabemos respecto de la respuesta comunitaria del VIH sucede en las redes sociales. En ese sentido, pensar en la glamorización de los activismos, es decir, hay que reflexionar, la invitación es a reflexionar acerca de cómo los activismos, si bien están ocupando espacios virtuales y están teniendo proyección a gran escala, cómo se traduce esto o qué significa en tanto el trabajo concreto de hacer política pública, ¿no? De trabajar en instancias en donde se toman decisiones, con tomadores de decisiones, con diferentes actores sociales, de tal manera que las respuestas al VIH que se están dando desde los activismos no sean solamente o no estén enfocadas en resolver casos particulares, sino que podamos tener una respuesta estructural que permita también hacer cambios sistemáticos y estructurales que perduren a largo plazo, ¿no? Y por último, también a lo largo de esta mesa, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a revisar algunos aspectos acerca de qué significa para la respuesta nacional del VIH en México el avance de las derechas conservadoras a nivel global. Es decir, cómo, por ejemplo, qué sucede con el caso de USAID y la disminución de los recursos dirigidos al apoyo internacional por parte de Estados Unidos y cómo eso se refleja también o impacta negativamente en los movimientos LGBT, pero también en la respuesta del VIH, no solamente en México, sino en muchos otros países del mundo. Y también, pensar, reflexionar colectivamente acerca de qué significan también el debilitamiento de los mecanismos de cooperación, ya sea como la Organización Mundial de la Salud o UNUCIDA. Entonces, la idea va a ser plantear preguntas alrededor de estos temas y con este preámbulo, bueno, que este recorrido breve que acabamos de hacer, nuestras y nuestros invitados nos ayudan a dar respuestas que nos ayuden a aclarar el panorama. Así es que, bueno, ahora sí, sin mayor preámbulo, me gustaría pasar a la parte donde podemos revisar cada una de las preguntas que tenemos contempladas para nuestros diferentes panelistas. Me gustaría comentarles también que si bien cada uno de los panelistas van a responder las preguntas que ustedes van a ver en pantalla, estas preguntas están dirigidas específicamente o están pensadas con una de ellas en cada uno de los perfiles que nos acompañan, ¿no? En ese sentido, me gustaría, por favor, si pudieran aparecer las preguntas en la pantalla para poder hacer lecturas de ellas y compartirlas también con el público que nos acompaña. Y en ese sentido, preguntar a qué se debe que en el imaginario colectivo esté tan arraigada la asociación del SIDA a homosexuales y mujeres trans, y cómo dicho estigma se manifiesta en las distintas formas de violencia que a diario enfrentamos las personas de las disidencias sexuales, de la disidencia sexogenérica. Y esta pregunta me gustaría cederle en primer lugar la palabra a César. Te escuchamos, César, por favor. Claro, gracias, Miguel. Y de nuevo compartir el gusto de estar con todos ustedes. Creo que tiene que ver un poco con la historia también del padecimiento y es justo de lo
lo que quisiera hablar. Imaginemos que estamos en la década de 1980 y aparece un nuevo padecimiento en el que había un cuadro de sintomatología que no se había visto en otro tipo de padecimientos, ¿no? Un debilitamiento del sistema inmune de las personas que incluso llevaba a la fase de muerte en muy pocos días. En la década de 1980 la homosexualidad era considerada como un padecimiento mental para algunos catálogos de enfermedades mentales. Es decir, había mucho estigma y mucha discriminación. Conforme avanzan los primeros años de la década de 1980, la epidemiología estadounidense, que fue donde se registraron los primeros casos, no tenía una respuesta para decir el padecimiento proviene de un virus, como lo sabemos hoy en día, ¿no? O sea, se hablaba de un síndrome que después lo conocimos como el SIDA. Y entonces lo que hace la epidemiología es una serie de estudios longitudinales para ver cuál sería la causa de este nuevo padecimiento. Se intentó hacer muchas cosas, por ejemplo, ver si la raza influía, ver si influía varios factores que estaban, digamos, entretejiendo para dar la causa del padecimiento. E incluso una categoría que da la epidemiología estadounidense es justo la de enfermedad gay, porque lo que dicen es, bueno, en esta enfermedad pareciera que las prácticas sexuales tienen un componente aquí importante y parece ser que está concentrada en varones que tienen prácticas homoeróticas. Conforme avanzan los años, ya se sabe que el agente causal es un virus, pero sí que hubo todo una, incluso revolución tecnológica y científica para ver cuál era el origen del padecimiento. Cuando se habla de que el origen es una respuesta unicausal, es un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, el que puede causar esta sintomatología, persisten los estigmas alrededor de las personas que viven con VIH. Y entonces grupos conservadores como la Iglesia Católica en México y otro tipo de grupos eclesiásticos aprovechan la desinformación y el pánico moral para decir, ok, en realidad es un castigo divino. O qué casualidad que está concentrado más en varones con prácticas homoeróticas. Es una especie de cáncer gay, es una especie de peste rosa. Y entonces empiezan a formularse muchísimas prácticas discriminatorias para quienes viven con VIH. Y desafortunadamente hoy en día persisten, vemos algunos de los rezagos del estigma que está con esas personas, ¿no? Pero recordemos algo que vivimos hace pocos años con la COVID-19, un padecimiento nuevo que se transmite, en este caso es vía sexual, el VIH, entre otras vías, por supuesto, no sabemos de dónde viene y de ahí emerge el pánico moral y el estigma que está tan asociado, desafortunadamente, hacia las personas LGBTIQ+. Muy bien, César, muchas gracias por tu respuesta. Ahora me gustaría invitar a Ricardo Baruch a que nos compartiera su punto de vista al respecto. Gracias, Miguel. Sí, estoy de acuerdo con César y creo que también una de las razones por las cuales incluso hoy en día se mantiene este estigma, pues tiene que ver pues con los números. En ese sentido, tanto México como la mayoría de países de América Latina seguimos teniendo lo que llamamos hoy en día una epidemia concentrada, es decir, que digamos que algunos grupos de la población seguimos concentrando la mayoría de los casos, lo cual no significa que aquellas personas que no son parte de estos grupos no estén, digamos que, en riesgo de adquirir el VIH o que no representen una prioridad. Estos grupos son, por un lado, sí, los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Por otro lado, las mujeres trans. Me parece que, como Miguel lo decía al principio, los hombres trans también deberían entrar quizás ya en estos grupos, pero no está considerado aún. Y por otro lado, también las personas que ejercen el trabajo sexual y las personas que son usuarias de sustancias psicoactivas inyectables, particularmente lo que era la heroína anteriormente, pero hoy en día también del fentanilo y de la metanfetamina. Por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, en África, donde la epidemia es generalizada, vemos que las mujeres heterosexuales, cisgénero, son las que tienen mayor riesgo, ¿no? Entonces, y estas poblaciones clave que mencioné, no necesariamente son el foco de la atención. Eh, Esto significa que aquí en México sí también hay hombres y mujeres heterosexuales, hombres y mujeres cisgénero que viven con VIH y que, aunque sean menos en número, tienen una serie de vulnerabilidades distintas que las que muchas veces las poblaciones clave experimentamos.
Justo ayer estaba viendo, por ejemplo, el Boletín Epidemiológico de SENSIDA, donde habla de la razón hombre-mujer de los casos de VIH en los estados de este país, ¿no? Y resulta que existen algunos estados en el sur del país donde prácticamente por cada hombre que llegue con VIH hay una mujer que llegue con VIH. Sin embargo, también hay lugares como la Ciudad de México donde hay casi 10 hombres por cada mujer que llegue con VIH. Esto significa que sí seguimos siendo nosotros, digamos que quien lleva el peso de la epidemia y digamos que existen muchas políticas de prevención, de detección que se han enfocado a nosotros, pero también se ha dejado por fuera por ejemplo, a las mujeres heterosexuales que también, como lo mencionaba, pues tienen un riesgo. Esto, por ejemplo, lo vemos en cuanto a que en México habíamos logrado que hubiera una detección casi universal a las mujeres que se embarazaban y que en los servicios públicos de salud podían acceder a una prueba. Esto hoy en día ha bajado muchísimo y pone obviamente en riesgo que muchas mujeres se enteren que viven con VIH y que también puedan prevenir la transmisión perinatal a sus hijas, ¿no? Entonces creo que sí hay que ver esta dicotomía de sí poblaciones clave, pero también aquellas personas que no pertenecen a estas poblaciones. Gracias, Ricardo, por poner el aspecto sobre la mesa. Y Diana, bueno, nos gustaría también escucharte y sobre todo que nos ayudes a pensar cómo se materializan estas violencias, ¿no? Esos estigmas en formas de violencia para la comunidad sexogenérica. Por favor. Tu micrófono, Diana, por favor. Claro, muchas gracias. Sí, pues siguiendo con esta línea de ideas que ya me han antecedido y recuperando esta parte de la expresión de violencia, lo que encontramos es una serie de violencias estructurales, culturales y violencias directas que son las que refieren las personas, pero es muy importante reconocer y recordar que estas expresiones de violencia directa, como por ejemplo que haya alguien que vaya a solicitar un servicio de atención y no se lo den, que viva una situación de violencia sexual en donde siente que estuvo expuesta a un riesgo y no sepa qué hacer, pues son expresiones directas, lo que nos narra la gente, pero que no es eh, eh, lo fundamental, digamos, las vidas son las importantes, pero lo que nos indica todas estas expresiones de violencia es la normalización y lo que tú mencionabas hace un rato con tu pregunta tan acertadamente, cómo el estigma fomenta y promueve este tipo de violencias, porque lo que encontramos dentro de todas estas formas de violencia directa, pues es una violencia estructural, algo que es muy difícil de identificar y de agarrar, de tomar, pero que sostiene, permite y favorece estas otras expresiones de violencia. Y claro que en determinadas poblaciones como las personas homosexuales, las mujeres trans, pues forma parte de su vida cotidiana, lamentablemente, ¿no? Y que así como ha habido retrocesos en algunas materias que ahora nos comparte Ricardo sobre la prevención del VIH que se transmite de manera vertical, es decir, de una mujer embarazada hacia el producto, hacia su hijo, hija, hije, pues también la encontramos en torno a los retrocesos en los avances para desestructurar los estigmas. Recordemos que pues los estigmas nos hablan de actitudes, de creencias, pero no se quedan en actitudes y creencias. Estas se trasladan a expresiones concretas, expresiones cotidianas que afectan la vida de las personas en el acceso a servicios, pero también en otros elementos tan importantes como su salud mental, su manera de saberse en el mundo como sujetos, sujetas de derecho para acceder a los servicios y para tener una buena vida, que es lo que todas las personas tendríamos que partir de allí, ¿no? De poder tener una vida con toda la satisfacción dispuesta desde este principio de placer, más que desde el miedo que mencionabas desde tu presentación, Miguel, y que coloquemos la mirada en algo mucho más complejo que nos permita revertir este tipo de situaciones. Tu micro, Miguel. Listo.
Diana, muchas gracias por tu respuesta. Y fíjate, a propósito de esto último que pones sobre la mesa, me gustaría que empezaras tú respondiendo nuestra siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los principales retos que se enfrentan en México para la implementación efectiva de la política pública del VIH? ¿Qué pueden hacer los activismos comunitarios para hacerles frente a estos retos? ¿Y cómo puede la academia involucrarse? Por favor, Diana, te cedo la palabra. Gracias. Pues es una pregunta amplia, importantísima, que nos tendré que obligar a poner la mirada en nuestras situaciones actuales y vigentes. Me parece que hubo un despunte y un avance en torno a las políticas para la prevención y la atención del VIH bastante fuertes, con políticas muy acertadas, pero que al disminuir los presupuestos asignados a estas políticas ha habido retrocesos, el seguimiento no ha sido tan puntual como en otros momentos históricos y que pues aunque la política pública y aunque la normatividad esté allí, no está, me parece, siendo aplicada eficazmente. Podemos encontrar ahora mujeres que viven un embarazo, que saben del VIH, pero que no acceden a las pruebas o que acceden de manera tardía o que no acceden a los medicamentos. Hablo de diferentes poblaciones. Ya hace un momento Ricardo nos hablaba de cómo esto en el sur del país está incrementándose e incluso en algunas partes de la Ciudad de México. Entonces, el reto de la política pública para responder concretamente a esto que colocas, pues me parece que está en el seguimiento, en el impulso a partir de de presupuestos acordes a las necesidades, la mirada interseccional justo para que pueda ampliarse la política pública a poblaciones que antes no estaban siendo visibilizadas, como bien lo comentan ahora con los hombres trans, ¿no? Y que se quedaron fuera, y que, bueno, hay que transformar la política pública, hay que actualizarla, hay que darle presupuesto, no hay que quitar el dedo del renglón respecto al estigma y la discriminación, porque estas están persistentes. Miraba yo algunas estadísticas y algunas gráficas en torno a la discriminación y el estigma específicamente hacia el VIH, pero además el estigma y la discriminación hacia las comunidades de las disidencias sexuales. Y bueno, encontramos un cóctel propicio para no encontrar buenas salidas. Me parece que también la educación sexual integral hay que fortalecerla desde las primeras edades, de una manera pertinente, acorde a los grupos de edad y con una pertinencia cultural, pero no podemos evitar la educación sexual como un punto fundamental, un punto clave, y pues el acceso a los servicios de salud, ¿no? Me parece que ahí tenemos tres retos importantes: la discriminación, los servicios de salud y la salud sexual integral. Gracias por ponernos a pensar sobre estos temas. Ricardo, ¿por qué no continúas ayudándonos sobre la reflexión, especialmente pensando en cómo los activismos comunitarios pueden atender estos retos que Diana ponía sobre la mesa y otros más, por supuesto? Claro, efectivamente hay muchas cosas que desde los sistemas de salud, particularmente pues los subsistemas públicos que tenemos aquí en México, se han estado trabajando. Sin embargo, pues también hay que reconocer la labor que han desempeñado otros sectores, como es el caso, por supuesto, de las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos, particularmente de poblaciones clave, también desde la academia que ha hecho pues mucha investigación y difusión, y también los medios de comunicación que pues a veces juegan un papel desafortunado, pero también pueden jugar un papel más positivo en este sentido, ¿no? En los últimos días hemos visto, por ejemplo, cómo ha resurgido el tema del VIH en redes sociales, pero
pues ha sido desafortunadamente para un tema que justamente refuerza estos estigmas que se vienen arrastrando desde los años 80 respecto a que la fidelidad en una pareja es un método preventivo del VIH, ¿no? Entonces, justamente desde sociedad civil, algo que se ha impulsado muchísimo es la lucha contra este estigma y contra la discriminación, sí hacia las personas que viven con VIH y hacia el VIH per se, pero también hacia las otras poblaciones clave, ¿no? O sea, porque claramente seguimos teniendo una situación estructural donde mientras existan las violencias y el rechazo hacia las poblaciones como las LGBTIQ+, usuarias de sustancias, etcétera, pues no podremos trabajar, digamos que ampliamente en materia de VIH. Sí quiero también mencionar esta cuestión de cómo muchas veces desde los activismos se han señalado, pues muchos de los problemas que existen para la política pública en VIH, como es el caso, por ejemplo, de cuando no se asigna presupuesto adecuado para la prevención o cuando no se hace difusión de algunos servicios. Aquí en México, hoy en día tenemos, en teoría, acceso a la profilaxis pre y post exposición al VIH, la PrEP y la PEP, en los servicios públicos. Sin embargo, esto es algo que muchísima gente no sabe, ¿no? Y entonces recuerdo que hace también algunos meses el IMSS iba a sacar una campaña para promover la PrEP y cuando mucha gente la vio en redes sociales, que eran dos hombres besándose, una drag queen, hubo un escándalo y la campaña se bajó, ¿no? Lo cual me pareció muy desafortunado porque justamente es uno de de estas señales de que no solamente es una cuestión a veces como de falta de voluntad política, pero también de que la sociedad sigue teniendo una ideología que no está dispuesta a que pues se vean dos hombres en un póster relacionado a la promoción de la salud, ¿no? Entonces, otra cosa, por ejemplo, también que me parece que ha sido deficiente en la política pública, obviamente tiene que ver con la armonización de los sistemas de salud, o sea, el hecho de que pues hay personas que se atienden en el IMSS, otras en el ISSSTE, otras en el IMSS Bienestar, y que pues cada uno de ellos tiene acceso a algunos servicios, otros no, a veces hay desabasto en unos, otros no. Entonces, creo que también el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud nos ayudaría a que pues haya una mejor atención y que por lo tanto haya mejor detección, prevención y atención al VIH. Y un ejercicio pleno de los derechos humanos para las personas que vivimos con VIH definitivamente. Gracias, Ricardo. César, la respuesta nacional al VIH, sus retos y el papel de la academia. Dinos, por favor. Claro, concuerdo con mis colegas. Desde mi perspectiva, hay 3 retos que son muy importantes. Seguramente hay más, pero yo quiero rescatar 3. El primero tiene que ver con el enfoque biomédico, que ha sido el enfoque prioritario que se le ha dado a la atención, a la prevención y al manejo del VIH. Yo creo que es muy bueno tener un enfoque biomédico porque esto nos permite tener acceso a los avances científicos en materia de salud. Sin embargo, si solo ponemos el foco en la biomedicina y en el acceso a píldoras, en tomar las píldoras, en hacer pruebas, sin tomar en cuenta el contexto social, creo que ahí vamos a entrar en una jugada muy complicada para las personas que viven con VIH. ¿No? Hay que entender que se trata, ya decíamos, de un padecimiento nuevo hace algunas décadas, o sea, pero en realidad tiene casi 40 años, un poco más de 40 años. O sea, es un padecimiento relativamente novedoso, que si bien ha cambiado la manera de verlo gracias al avance de los fármacos antirretrovirales, que eso hace que quien vive con el virus y tenga adherencia adecuada al tratamiento no lo transmita, y es un gran avance científico, pero todavía hay un contexto social en México que es muy complejo, que tiene que ver con cosmovisiones sobre la salud, que tiene que ver con cómo se entiende la sexualidad, que tiene que ver con incluso el consumo de píldoras, que no se vive de la misma manera para todas las personas. Tener solo alternativas biomédicas nubla el contexto social y eso crea trabas y crea retos muy importantes para el sistema de salud mexicano, dado que no es tan fácil que las personas vayan a una clínica, se hagan la prueba, asimilen el diagnóstico, tomen los antirretrovirales y la vida sigue. En realidad hay procesos sociales muy complejos ahí que tienen que estar al centro de ello. Y otro elemento tiene que ver también con la desinformación, que es un ámbito cultural, ¿no? Y como ya decía Ricardo, cuando hay desinformación aparecen este tipo de escenarios catastróficos, como el de las redes sociales que veíamos todos, que justo tenía que ver con que si eres monógame, entonces ya no vas a adquirir VIH. Claramente hay una desinformación al respecto que no tiene sustento científico. Creo que lo que tenemos que fomentar tiene que ver justo con promover información con perspectiva de género, que tome en cuenta las complejidades
de todas las personas, las complejidades sexogenéricas, identitarias, raciales, étnicas, etcétera, y también información científica. Y en ese sentido, creo que un tercer problema tiene que ver con la cultura machista que habitamos en México. Todavía para muchas personas está una idea muy arraigada en torno a la sexualidad, que tiene que ver con la culpa, con el pecado, con lo pecaminoso, con lo patológico incluso, con lo nocivo, con algo que no se tuviera que hacer. Y la sexualidad todavía es un tema tabú y creo que aquí la academia tiene muchísimo para hacer, porque tenemos que dar voz a personas que no tienen la voz en otros espacios para que a través de nuestras investigaciones sepamos cuáles son las complejidades socioculturales que enfrentan las personas que viven con VIH. Muy bien, César, muchas gracias por esta respuesta. Y para pasar a nuestra tercera y última pregunta, me gustaría darle la palabra a Ricardo y que nos responda, Ricardo, ¿qué tanto depende la prevención, la detección y atención del VIH en México de la cooperación internacional? ¿Qué tanto depende nuestra respuesta a la cooperación internacional? ¿Y cómo podría afectar la retirada de recursos de USAID o de otros mecanismos de cooperación internacional en la respuesta nacional al VIH en México? Gracias. Bueno, afortunadamente en México, prácticamente desde el inicio de la epidemia del VIH en los 80, pues ha sido el gobierno que con nuestros impuestos se ha hecho cargo, digamos que de financiar el tratamiento para el VIH y muchas estrategias de detección y de prevención. Sin embargo, sí podría haber impactos relacionados con el hecho de que Estados Unidos efectivamente, desde que tomó posesión Donald Trump, pues dijo que ya no iba a haber dinero prácticamente para USAID, ¿no? La Agencia de Cooperación de Estados Unidos, y que justamente ese dinero, pues es gran parte de lo que sostiene a otros mecanismos de financiación, como es el caso de PEPFAR, como es el caso del Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y algunos otros, de los cuales sí dependen muchos países, por ejemplo, particularmente en el sur de África, también en Asia, algunos, por ejemplo, en el Caribe y en Centroamérica. Entonces, si bien la respuesta como tal mexicana no está afectada de esa forma, en el caso de que, por ejemplo, se dejara de dar métodos preventivos o tratamiento en otros países, pues sabemos que el mundo está interconectado y que potencialmente pues podría haber un impacto también en nuestro país y particularmente pues tomando en cuenta digamos que las olas migratorias que sabemos que pues atraviesan muchas veces por nuestro país. Por otro lado, también hay que mencionar que estos fondos relacionados con USAID no solamente se usan para la implementación, digamos que de programas de salud, pero también de investigación, por ejemplo, de tener nuevos o mejores medicamentos para la prevención o para el tratamiento. De hecho, apenas hace unos meses estábamos celebrando, digamos que el hecho de que se desarrolló un medicamento inyectable semestral para la prevención del VIH y que también sirve para el tratamiento, pero que pues potencialmente podría ser muy caro y que eh, digamos que algunos organismos internacionales estaban diciendo, bueno, pues hay que encontrar los mecanismos para que los países del sur global puedan pagar por este tratamiento, ¿no? Sin embargo, ahora estos organismos internacionales también se están quedando sin dinero, ¿no? Como es el caso de la OMS, como es el caso de ONUCIDA. Entonces, sí representa un momento de crisis a nivel mundial. Aquí en México me parece que, pues, tendremos que defender el hecho de que pues, seguimos teniendo acceso a tratamientos, pero que también pues yo creo que tendríamos que estar viendo cómo podemos cooperar, por ejemplo, con otros países como los de Centroamérica, de los que históricamente hemos estado más cercanos, o por ejemplo, cooperar con las poblaciones clave, ¿no? Aquí en México también hemos tenido pues algunos avances en materia de reconocimiento, por ejemplo, de los derechos de personas trans, y vemos que desde Estados Unidos y otros países hay un ataque frontal a las personas trans, lo cual también puede eventualmente traducirse en una mayor vulnerabilidad al VIH por parte de estas poblaciones, ¿no? Entonces sí hay cosas que hacer a pesar de que no haya un impacto directo para nosotros. Muy bien, Ricardo, sobre todo porque cuando pensamos en esos asuntos pensamos a nivel nacional y no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, César, ¿por qué no nos ayudas a pensar también al respecto? Te escuchamos. Claro, completamente de acuerdo, porque además pensaba en particular en varios factores que tienen que ver cuando llegan al país mecanismos de prevención. Algo que solemos señalar
como crítica constructiva a quienes estamos del lado de las ciencias sociales o las humanidades, como es mi caso, a las alternativas biomédicas es, ¿por qué no hay acceso a este tipo de alternativas para toda la población? Y en las investigaciones que he llevado a cabo, recuerdo la que hice en mi estancia postdoc para ver cómo se instauró la política pública de PrEP, de medicamento que ya comentaba Ricardo, de esta herramienta para prevenir el VIH a partir de la ingesta de fármacos antirretrovirales antes de tener prácticas sexuales de riesgo. Una pregunta que yo tenía era, bueno, pero a ver, ¿qué sucede con el acceso de otros tipos de poblaciones que no son consideradas como poblaciones clave? Por ejemplo, las mujeres cisgénero, que en términos numéricos no serían como digamos las más afectadas, pero hay una vulnerabilidad social que está ahí muy presente y tiene que ver con que, por ejemplo, son mujeres pobres, que ha dicho ya el INSP, son mujeres que experimentan violencia de género, son mujeres en condiciones de vulnerabilidad exacerbada. Y la respuesta que solían darme personas pues, de la sociedad civil, incluso también de espacios biomédicos, era por el tipo de financiamiento. De hecho, el protocolo de PrEP antes de que existiera la política pública justo fue financiado por la UNITAID y estaba financiado en México, en Brasil y en Perú, si no me falla la memoria, para ver qué pasaba en América Latina y me decían, colegas, la intención de este protocolo es convencer al gobierno de que necesitamos este tipo de intervención porque puede prevenir el padecimiento y puede generar algunas ganancias en términos de costo-beneficio. El papel del financiamiento internacional es importantísimo en ese sentido, ¿no? Ya pasó este protocolo de prueba, termina en 2020-2021. Hoy en día tenemos una política pública que imparte menos de manera asequible para poblaciones clave, pero a pesar de ello persiste todavía las inequidades, ¿no? Por eso señalaba que hay una complejidad aquí muy importante. No hay acceso universal, no solo a fármacos antirretrovirales. Si pensamos en otra ITS como el VPH, no hay acceso a las vacunas preventivas para toda la población. Tiene que ver con el presupuesto en salud en México. Y a pesar de que hay organismos internacionales que apoyan, todavía es insuficiente para países tan complejos como el nuestro, ¿no? Imaginemos más de 120 millones de personas, con un presupuesto en salud limitado, con tantas complejidades en el sistema sanitario. Es decir, estamos ante una complejidad muy, muy importante y no somos de los peores países en todo el mundo. Es decir, salimos más o menos avante, pero pensemos en países, por ejemplo, en África, donde hay todavía menor presupuesto, donde hay complejidades más pronunciadas. Hay aquí muchísimo para seguir haciendo y lo señalo justo para resaltar el papel del financiamiento internacional. Si esto se acaba, no solo en México, sino el resto del mundo y sobre todo el sur global, va a estar en un problema muy importante. Así es, César. Y esa retirada de financiamiento acompañada del avance de las derechas conservadoras alrededor del mundo, ¿no, Diana? ¿Qué nos dices al respecto? Sí, por supuesto que es una preocupación porque hay un rebote, es decir, en este mundo global, lo que sucede en un país rebota en otro, sobre todo cuando estamos tan conectados y con estas realidades migratorias, además en condiciones de mucha precariedad. No estamos hablando de cualquier migración, estamos hablando de una migración con determinadas características de mucha violencia, de mucha pobreza, de falta de acceso a servicios de salud, no solamente en los países de origen, sino a donde llegan, ¿no? Entonces, todo esto se convierte en una situación que impacta de manera global. Entonces, me parece que la afectación y el desafío está en que se detenga la innovación, en que se detenga la política con una mirada que apunta hacia ciertas poblaciones como las poblaciones migrantes que están atravesadas en todo esto que estamos platicando y de la que nos hemos detenido a platicar, a mencionar poco, pero que están allí presentes. Y me parece que los retos y las salidas están en el trabajo comunitario, están en el seguimiento y en este cambio de paradigma o en este cambio de mirada hacia una mirada más pues esa de mantener el trabajo directo, sobre todo de las organizaciones civiles. Hace rato preguntabas por las academias y bueno, la academia tiene una responsabilidad social importantísima desde cada una de las disciplinas, en nuestra formación ética, en nuestra formación con mirada social. No importa que estés estudiando ingeniería, no tienes que estar estudiando humanidades. Lo que estés estudiando debería tener esta mirada transversal de derechos humanos, de responsabilidad social, de una mirada ética y el trabajo de las comunidades afianzándose hacia las poblaciones que permita tener una respuesta frente a estos desafíos
de los panoramas internacionales y de estos pensamientos de derecha que pues pueden revertir parte de lo avanzado y que dejen al descubierto poblaciones clave y estas otras poblaciones que aunque no son clave, pero que están siendo afectadas de manera directa, pues por todos estos nuevos panoramas migratorios y de una violencia que ya no es la violencia de hace 2 décadas, ¿no? Tenemos otras expresiones de violencia a las que tenemos que hacer frente, pues con otros panoramas, ¿no? Insisto en esta mirada compleja que efectivamente no se centre solo en el acceso a medicamentos, sino en transformar realidades de una manera mucho más profunda, resaltando las vulnerabilizaciones sociales y actualizando pues los nuevos retos frente a estos viejos retos que todavía no terminamos de resolver, pero que tenemos enfrente otros más, ¿no? Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Y bueno, a continuación, nuevamente agradezco a todos por sus respuestas. Quisiera aprovechar para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Para eso tenemos, bueno, quisiéramos comentarle a las personas que nos están viendo que hay un apartado de comentarios en el cual ustedes pueden hacer preguntas y respuestas. Por ahí ya vemos alguna que aparece. Y me gustaría también, bueno, dar la palabra a Miriam Carrillo para que nos ayude también a moderar, ¿no? Este apartado sobre las preguntas y respuestas. Gracias, Miriam. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias por esta conversación. La verdad nos pone un panorama súper interesante. Digo, esta mesa da para más, para seguir platicando, para poder informarnos esta parte de la atención y prevención del VIH, no solamente para las personas que en este momento se encuentran en esta situación, sino principalmente pues para la juventud, para todas las personas. Y ahora me queda más claro un poco el panorama y dónde podemos trabajar de verdad en yo creo que todas las instancias, no solamente los colectivos, las universidades, ustedes como investigadoras e investigadores en México, sino hay mucho trabajo. Tenemos una pregunta, Miguel, y me gustaría que incluso los 4 pudieran expresar alguna idea. Y tenemos a Bere que nos comenta lo siguiente. Quiero que la lean por ahí. ¿Qué tan efectiva ha sido la información disponible sobre los métodos de prevención y tratamiento del VIH? Con los números que nos exponen, con las experiencias que nos comentan, por favor, compártanos qué tan efectiva ha sido esta información. Muy bien. Quien quiera, gracias, Miriam. Quien quiera tomar la palabra, ¿te gustaría empezar con esta pregunta? Pues yo podría, quizás. Ricardo. Me parece que existen diversos estudios que se han hecho aquí en México donde nos muestran que, por ejemplo, el conocimiento respecto al uso, respecto a la efectividad del condón sobre el VIH es bastante limitada. O sea, no recuerdo exactamente la cifra, pero probablemente menos de la mitad de las personas lo ubican como un método preventivo, porque la mayoría de personas que pues, conocen el condón lo ubican como un método anticonceptivo, ¿no? Y entonces esto nos dice que pues estamos bastante mal porque llevamos 40 años promoviendo el condón y ni siquiera ese está, digamos que en el imaginario colectivo como algo efectivo y mucho menos, por ejemplo, en el caso de la PrEP o de la PEP. De hecho, vemos todavía cómo existe muchos estigmas alrededor de la profilaxis pre y post exposición, incluso entre las poblaciones clave, a pesar de que, como decía César hace rato, en teoría está dirigido hacia nosotros. Entonces, claramente hay mucho espacio todavía para impulsarlo desde la educación integral de sexualidad, pero también a través de campañas, medios, redes sociales, etcétera. Muy bien, gracias. Diana, ¿nos podrías dar tu opinión? Sí, por supuesto. Leía la pregunta, muy interesante. Gracias, Vera. Y recordaba sobre mi experiencia en el trabajo con mujeres que viven con VIH, en donde el acceso al medicamento lo tenían mujeres que viven aquí en la Ciudad de México, estoy hablando. Y realmente podíamos mirar un tratamiento bastante eficiente y efectivo. ¿Cuál era la dificultad? La dificultad estaba en la adherencia al tratamiento y en tratar de
resolver situaciones de violencia. Es decir, la llegada del VIH y alrededor del VIH había una serie de dificultades que impedían que pudieran tener esta adherencia y estas dificultades tenían que ver con la violencia, particularmente la violencia sexual y la desigualdad, ¿no? Mujeres que no les daban permiso en sus trabajos para ir por el tratamiento o que tenían que vivirlo en total clandestinidad porque no le podían decir a nadie de su familia que tenían VIH, ¿no? Entonces, estas eran unos retos importantes para mejorar la adherencia al tratamiento. Muy bien. Gracias. Gracias, Bere. César, ¿qué nos compartes al respecto? Claro, completamente de acuerdo. O sea, creo que hay dos partes de la respuesta que podemos dar a Bere, a quien también agradezco por la pregunta. La primera parte yo diría, claro que es efectiva la información y pienso en un caso que lo he visto en investigaciones, pero incluso en la vida propia. Es decir, desde el 2008, los estudios longitudinales que empezaron a decir la adherencia de las personas que viven con VIH hacia los fármacos antirretrovirales y que una década después se convierte en esta iniciativa tan importante de indetectable es igual a intransmisible, sí que generó un cambio cultural importantísimo que me parece muy, muy relevante. O sea, la idea de que todavía puede estar el placer al centro de las prácticas sexuales, que antes estaba atravesado por el miedo y el estigma. Por supuesto que esto tendría que ver ya con la segunda parte de la respuesta a la pregunta. Claro que hay retos, como comentan mis colegas, ¿no? La información es importante, cambia la percepción del riesgo del contagio, pero también hay retos sobre quién tiene acceso a este tipo de información, quién la puede asimilar de manera adecuada, quién puede acercarse de la mejor manera a este tipo de datos y qué pueden hacer con ellos. Gracias, César. Y Miriam, si me permite rápidamente solamente... Claro que sí. Gracias, complementar esta respuesta diciendo que cuando en México ha habido campañas de prevención en VIH, en infección de transmisión sexual, cuando ha habido campañas consistentes y sostenidas, han dado resultados. Por supuesto, todavía nosotros lo que observamos en los últimos años es que parece que sí ha habido también un decaimiento de las estrategias de comunicación en esta materia y que aparte estén focalizadas en los diferentes grupos clave, ¿no? Yo desafortunadamente veo cómo algunas de las campañas de comunicación por parte de la autoridad, en este caso del Centro Nacional de SIDA, son muy escuetas, son muy generales, son muy, disculpen el término, pero hasta infantilizadas, ¿no? Cuando en realidad la comunicación tendría que pasar por otro nivel cuando están pensadas también para abordar temas tan complejos como el de la sexualidad, ¿no? Y por otro lado, decir que sí hace falta también para que una comunicación en materia de prevención de VIH sea efectiva, desarraigar el tema del riesgo y posicionar el tema del placer, pensar la salud como algo jocoso, como algo placentero, invitar a la gente a invitar los mecanismos de detección, los programas de prevención y no que les rehuyan, ¿no? Así es, Miguel. Yo creo que a veces juegan con el miedo de todas las personas y entonces yo creo que esa no es la herramienta correcta. También tenemos otra pregunta de Ashlyn Olvera que nos pregunta, y me gustaría que ustedes también lo abordaran y lo comentaran, ¿cuáles son las alternativas propuestas para erradicar o prevenir la violencia hacia las poblaciones LGBTIQ+? Buenísimo, gracias Miriam. ¿Qué tal César si nos ayudas a responder esta pregunta en primer lugar, por favor? Claro, gracias. Y gracias Ashley también por la pregunta tan interesante que tiene que ver justo con la temática central de este ciclo de charlas y de conferencias. Creo que estamos ante una dificultad muy, muy fuerte y que tiene que ver también, como ya decía en otras intervenciones, con el ámbito de la cultura, el LGBTIQ-fobia o las prácticas de odio hacia las personas LGBTIQ+, que están tan encarnadas en la población. Incluso no contamos en México con un conteo gubernamental para los crímenes de odio y lo que nos han dicho colegas de asociaciones de la sociedad civil es que estamos ante un panorama muy, muy, muy catastrófico en el que al menos podríamos estar hablando de 400 muertes violentas al año por prácticas odiantes hacia las personas LGBTIQ+. ¿Qué podemos hacer? Seguir informando a la población en general desde la academia, desde los activismos, pero sobre todo posicionar el cuerpo, anunciarnos como personas LGBTIQ+, poner al centro nuestros derechos, nuestros placeres y nuestras identidades.
Gracias, César. ¿Alguien más de nuestros invitados le gustaría responder a esta misma pregunta? ¿Podemos pasar a la siguiente, Miriam? Claro que sí, Yo quisiera Miguel. nomás decir Sí, algo. adelante. Y digo, también relacionado con el comentario que estaba haciendo sobre el cambio de narrativa en Estados Unidos, me parece que este discurso, si bien está alentando, digamos que la exclusión, eventualmente eso también se convierte en muchas veces en violencia, ¿no? Estábamos viendo ciertos avances, particularmente, por ejemplo, de la inclusión de personas trans en los espacios educativos, en los espacios laborales formales, digamos que incluso en la política, ¿no? Y ahora nos venden un poco este pánico moral respecto a las personas trans van a venir y te van a quitar tus derechos y van a ganarte en los deportes y van a meterse a tu baño, ¿no? Y todas estas cuestiones para mucha gente les está resonando, ¿no? O sea, estamos creyéndole más a lo que nos dicen en redes sociales y esto desafortunadamente pues no se queda únicamente en internet, sino que muchas veces está atravesando fronteras hacia los salones de clase, hacia las calles y por supuesto, como dice César, pues muchas veces llega hasta el extremo, ¿no? De los crímenes de odio que siguen siendo muy comunes en México y en América Latina. Gracias, Ricardo. Me gustaría dar paso a la siguiente pregunta para que nos pueda alcanzar el tiempo. Sí, adelante, Miguel. Tenemos dos preguntas de Ina Luna. La primera dice, gracias por sus aportes y por la información tan actualizada que nos han compartido. La primera que nos comenta es, ¿cómo pueden las políticas de salud pública y las estrategias comunitarias transformar la prevención, atención y apoyo a personas que viven con VIH? Muy bien, gracias. Diana, César, Ricardo, ¿quién se anima a responder esta pregunta? Puedo empezar yo y ya seguro me seguirán. Eh, el asunto es complejo y quisiera yo empezar por las estrategias comunitarias y pensar en que eh, las organizaciones y las colectivas cada vez vemos la necesidad de trabajar en red. Siempre lo hemos hecho, pero fortalecer las redes de intercambio es una estrategia cuando no hay recursos y es una estrategia cuando la problemática se va complejizando. Identificar de manera muy puntual la diversidad de comunidades porque no hay estrategias universales y me parece que los colectivos de base, los que trabajan directamente de cara a cara con las poblaciones, tienen estos diagnósticos más depurados. Entonces, me parece que hay que fortalecer el discurso de diversidad, que hay que fortalecer los discursos de inclusión y hay que fortalecer la diversidad no solamente en la mirada, no como una propuesta conceptual, sino como la identificación de estas diferencias en todas las poblaciones. Esa me parece que puede ser una. Muchas gracias, Diana. Y por último, podemos pasar a responder la última pregunta, Miriam, por favor. Claro que sí. También Ina Luna nos comenta qué organizaciones comunitarias y grupos de apoyo están trabajando en México para reducir el estigma y promover la inclusión de personas con VIH. Importantísima pregunta. ¿Quién nos echa la mano respondiéndola? Ricardo, César. Digo, yo puedo mencionar algunas que aquí en la Ciudad de México pues existen varias que incluyendo por ejemplo la Fundación Mexicana, la Red Mexicana de Personas Viviendo con VIH, Vive Libre, La Tribu, Inspira Cambio, y algunas otras, por ejemplo, que trabajan con algunas poblaciones en particular, por ejemplo, en el caso de personas trans, el CAIT, YECA y algunas más. No sé si César tenga otros nombres. Claro, yo lejos de dar nombres porque luego me da miedo equivocarme o pronunciarlos mal, pero enfatizar justo el papel del trabajo comunitario. De ahí me parece que por eso Diana decía que lo complejo que tiene que ver con el papel comunitario y políticas públicas, pero no hay que olvidar que fue gracias al activismo que llegaron los fármacos antirretrovirales al planeta. Es decir, había mucho estigma alrededor del VIH, entonces personas que no tenían formación ni en medicina ni en biología molecular, por ejemplo, tuvieron que informarse de manera autodidacta para decir, ok, esto es el virus, funciona de tal manera, necesitamos este tipo de fármacos. Incluso eso pasó también en el caso mexicano, ¿no? En los primeros años se hablaba de que primero no se hablaba del tema, luego se decía muy poco que iba a ser un padecimiento concentrado en algunas personas hasta que se salió de control
y fue gracias al activismo que, por ejemplo, se instauró en la Ciudad de México la Clínica Condesa, que es una clínica que forma parte de los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México. Y entonces resalta el papel del activismo. Si no fuera por el activismo, hasta hoy en día no tendríamos los avances que tenemos. Muchas gracias, César. Diana, ¿te gustaría compartirnos algo más? Dando respuesta a esta inquietud, igual no quisiera dar nombres en específico. Sin embargo, sí tener muy claro que el papel de las organizaciones comunitarias es fundamental para el acompañamiento de pues estas situaciones, y reconocer que además las organizaciones van trabajando de manera transversal. Yo ubico muchas organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, o aunque no se digan feministas, pero que trabajan con mujeres, que están abiertas a trabajar con otras poblaciones, porque reconocen la importancia de reducir el estigma para mejorar la vida de todas las mujeres, de todas las personas, perdón, trabajando con mujeres, pues ellas quieren que sus hijos estén bien, entonces se abren las puertas para muchas poblaciones de manera transversal, y pues que sí, que son una salida y que hay que acercarse a estas organizaciones de base también para poder encontrar respuestas frente a estas situaciones. Eso, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro, les cuatro, a Miguel, a Diana, a César, a Ricardo. De verdad ha sido una mesa de discusión muy enriquecedora. Yo me quedo con esta frase que decía Diana, de trabajar en red, trabajar de manera comunitaria con todas y todes, justo porque hay muchísimos temas que ya ustedes pusieron en la mesa que hace falta concientizar y principalmente discutir y poner en claro sobre la diversidad y la inclusión. Muchísimas gracias por participar y por ser parte de este ciclo, cerrar este ciclo casi con broche. Y vamos a ir ahora, antes de terminar la mesa, a los últimos comentarios de las próximas actividades de la Dirección de Comunicación del Conocimiento. Les recuerdo que el día de mañana tenemos una emisión más de Tejiendo Historias. Justo a las 2 de la tarde les pedimos que sintonicen One Radio 94.1 para escuchar un nuevo episodio, la neurodiversidad en la universidad, dislexia. Seguramente varias personas lo hemos sufrido, lo hemos vivido, así que escuchen con atención este episodio. Y también les recordamos que nos encontramos en el concurso de Mi Tesis en 3 minutos. Mañana también a las 4 de la tarde seguimos con la etapa de las personas que están participando en la parte de Ciencias y Artes para el Diseño. Así que éxito para todos. Mañana a las 4 de la tarde, obviamente por Facebook Live también. Y sin más, les agradecemos muchísimo a las personas que nos han seguido en las redes sociales. Les ponemos aquí la liga del sorteo de premios. Espero que las personas que han seguido las 3 mesas y hayan contestado correctamente pueden ser parte de ese sorteo y llevarse su ajolote de arcoíris y la batería que pueden usar en diferentes dispositivos electrónicos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Diana. Y muchas gracias, César. También a Joaquín, que estuvo con nosotros en los controles. Un abrazo para todos. Gracias, Miriam. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye.